muchísimo el agradecimiento a vosotros por venir, a la organización por invitarme, a Virus por editar el libro, ¿no? Y bueno, pues a todos que habéis venido. Y bueno, quería decir antes de nada que la idea es hacer algo que no sea excesivamente largo, o sea, voy a hablar como media horita contando, ahora os diré qué voy a contar, y luego la idea es que podamos charlar, preguntar cosas. Bueno, pues es un tema con muchas aristas y polémico, entonces yo os animo a que preguntéis lo que queráis, o que comentéis lo que queráis. Y bueno, voy a hablar de tres cosas. Lo primero es sobre el proceso, ¿no? Porque bueno, el libro uno puede leer y hay muchas cosas que no aparecen en el libro, ¿no? Cosas que me fueron desplazando, cuál fue mi punto de partida, qué cosas me hicieron cambiar de perspectiva, y me parecía más interesante, más que contaros el contenido sin más, pues contaros cuál fue este proceso, ¿no? Y al hilo del proceso os iré contando también cosas del contenido. Luego después os hablaré de algunas cuestiones en las que quiero insistir, un par de ideas clave, y luego hablaré también de las limitaciones del libro, porque las tiene y me parece importante señalarlas. Y bueno, pues el proceso empieza como hace unos 8 años o así. Yo estaba en la facultad y bueno, pues llega a clase invitada por un profesor que él decía, bueno, yo creo que esto os puede interesar. Invitó a una amiga suya, que era una militante anarquista, que formaba parte de una escuela libre, en un momento en el que las escuelas libres eran algo muy minoritario, había muy poquitas, no había el boom este que hay a día de hoy. Y bueno, ella era militante en un centro social ocupado en Madrid y claro, llegó a la universidad y nos empezó a decir cosas, y a mí en ese momento aquello me fascinó, ¿no? Que esto es algo que pasa mucho con las alternativas de primeras, que te fascinan. Y además venía de alguien que no es como pasa ahora, ¿no? Que estas escuelas, pues a lo mejor ves a un empresario que la ha montado para sus hijos y los amigos de sus hijos, y entonces ahí sí que sospechas, pero claro, esto venía de una militante anarquista. Y bueno, pues aquello me fascinó. Además, en un momento en el que estaba en la facultad, pues con muy poca formación política, fue a raíz de ahí que empecé a militar, y también muy poca formación pedagógica. En ese momento en que estás estudiando magisterio y cualquier cosa que parezca que critica lo tradicional, aunque sea una crítica poco fundamentada, pues todo lo integras, ¿no? Todo te parece radical. Integras cosas incluso que luego, cuando vas indagando, son contradictorias entre sí. Por ejemplo, algo muy típico que a mí me pasaba entonces era estar muy interesada por todo el rollo de la desescolarización y al mismo tiempo con planteamientos de transformación de la escuela. Y a mí no me parecía que fuera eso demasiado contradictorio, ¿no? Defender una cosa y la otra en ese momento. Y entonces empiezo a militar en un colectivo estudiantil en la facultad, en el que nos juntamos una serie de personas, buena parte de ellas se definían como anarquistas y además muy interesadas en las pedagogías alternativas. Y también en la pedagogía anarquista, entendida en ese momento como una alternativa más, ¿no? Entonces sí que es verdad que empezábamos a ver que algunas cosas no nos interesaban, pero estábamos en un punto de decir, bueno, esto de las alternativas es interesante, vamos a ver qué es rescatable y qué no, ¿no? Algunas cosas nos molaban más, otras menos. Pero en este colectivo empezamos a hacer dos cosas fundamentalmente dentro del ámbito de la pedagogía. Una era hacer difusión de la pedagogía anarquista, de la historia de la pedagogía anarquista, y otra era apoyar, como desde haciendo eventos, cafetas, jornadas, apoyar económicamente a escuelas libres, autogestionadas, en las que participaban anarquistas. Y bueno, porque nos preocupaba mucho en ese momento la cuestión de la accesibilidad, ¿no? Decíamos, pues que esto cuesta una pasta, esto es emancipador, entonces hace falta que los movimientos sociales apoyen esto, ¿no? Y bueno, pues en ese momento me surge la oportunidad de hacer la tesis y decido que quiero investigar sobre pedagogía anarquista con la intención un poco de diferenciar en esas escuelas alternativas qué cosas eran rescatables y cuáles no, ¿no? Básicamente como decir cuáles son las buenas escuelas libres, básicamente en ese momento pues en las que hay anarquistas o militantes, y cuáles son las malas. Y decido con este punto de partida, que luego pues, os contaré por qué cambió radicalmente, decido empezar a estudiar sobre esto. Y entonces empiezo a investigar sobre el pasado de la pedagogía anarquista. Y bueno, pues esto da lugar a lo que ahora es el segundo capítulo del libro. O sea, el libro tiene un primer capítulo que es como del presente, otro del pasado y otro que es más de reflexión, de crítica pedagógica. O sea, un poco más atemporal en ese sentido.
Y bueno, pues ahí con eso empiezo a trabajar en lo que sería el segundo capítulo, en mirar al pasado, además con una mirada de idealización absoluta, ¿no? Todo me parecía estupendo y con una nostalgia brutal a todo lo que se había perdido, ¿no? Y entonces el segundo capítulo lo que tiene es un poco un recorrido de la relación entre el movimiento libertario y la cuestión educativa, una serie de principios teóricos dentro de la pedagogía anarquista, y algo que empiezo ya a ver ahí, lo que pasa es que hay todavía muy incipiente, es que dentro del anarquismo había posturas pedagógicas opuestas entre sí y eso no hacía que una dejara de ser anarquista, ¿no? Esto es algo que ahora digo, claro, una podía estar en contra de cualquier escuela, podía defender que había que crear escuelas autogestionadas y podía defender también que había que estar en la pública y transformarla y seguir siendo anarquista con cualquiera de las posturas, ¿no? Esto ya tenía que haberme despertado cosas, pero ahí yo que decía, ¡guau, qué riqueza, ¿no? Qué riqueza la diversidad. Ahora esto me lo cuestiono, ¿no? Y luego llegaré a eso. Y en un momento dado, porque bueno, una de las cosas que veréis en el segundo capítulo es que hablo de estas diferentes posturas, ¿no? Fundamentalmente ha habido como dos corrientes, una que es muy crítica con la intervención pedagógica, o sea, muy defensora de lo que llamaríamos la no directividad, que luego explicaré un poco qué es, y otra muy partidaria de una intervención pedagógica en el sentido de que la escuela tenía que servir para propagar el anarquismo y las ideas anarquistas. La primera está muy próxima a lo que hoy son las pedagogías alternativas, la idea más extendida. Y en ese momento, bueno, yo todo este momento, la tesis era como algo que estaba muy integrado en mi militancia, daba muchas charlas sobre historia de la pedagogía anarquista y en un momento dado me invitan de la Comisión de Pedagogía Libertaria de la CGT en Madrid a participar en una mesa redonda que el tema era como algo así como cuáles eran los problemas de la educación hoy. Y me dicen, así puedes venir y compartir los avances de tu tesis. Y yo decía, pero si yo he estado mirando al pasado, no tengo nada de la tesis lo puedo contar aquí. Y entonces empecé a pensar, ¿qué cosas me preocupan hoy? Y esas cosas que conté en esa intervención, en esa mesa redonda, son las que fueron el germen de lo que es el capítulo 1 del libro. Entonces, ¿de qué cosas hablé? Pues, por ejemplo, de que había una serie de fundaciones privadas que eran como la cara amable de grandes multinacionales, de bancos, que estaban intentando introducir el tema de la innovación educativa en la escuela, de las pedagogías alternativas, fundaciones como la Fundación Botín, la Fundación Bofil, la Fundación BBVA, que ahora se llama Aprendemos Juntos y tal. Luego, también, otro de los temas que traté es que estas fundaciones y estas organizaciones tienen una estrategia que utilizan que es crean premios o crean eventos y ahí premian a figuras individuales, ¿no? Un ejemplo típico es el caso de César Bona, pero ahora está muy de moda el premio a Banca también. Bueno, pues eligen como al mejor profe. Parece que es un premio de reconocimiento a la labor docente, entonces hay mucha gente que dice, joder, por fin se nos valora, ¿no? Pero en realidad lo que es una especie de contrato de trabajo de relaciones públicas, porque esas personas a las que premian firman unos contratos, ¿no? Además, para que te seleccionen tienes que tener un discurso ideológico que encaje, ¿no? Para estas fundaciones. Y entonces, otro de los temas que hablo en el libro es cómo los movimientos de renovación pedagógica, en los que, por cierto, tampoco hay que caer en idealizaciones porque también hay de todo, y de hecho algunos de ellos hoy están colaborando con algunas de estas fundaciones que critico, pero bueno, muchos de ellos eran colectivos de docentes que eran trabajadoras organizadas y militantes y eran voces colectivas, ¿no? Hablando de educación, de la crítica a la escuela tradicional. Estas voces, bueno, los MRPs, los movimientos de renovación pedagógica, hoy están en declive en general y en cambio tienen mucho más tirón todas estas voces individuales, ¿no? Que dan recetas, que dicen cómo hay que hacerlo, que no hablan tanto de la política, sino que sobre todo hablan como de cuestiones técnicas, de metodologías y tal. Y bueno, pues eso es otro de los temas. Otro de los temas, ahora que he dicho las metodologías, es esto del énfasis en las metodologías, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que ahora parezca que lo que hay que hacer es cambiar los métodos, ¿no? Y cómo esto ha desplazado la reflexión sobre los fines, sobre el sentido de educar y cómo lo de las metodologías tiene mucho que ver con dar recetas, ¿no? Bueno, todo está tan mal que, bueno, os vamos a decir cómo hacer, ¿no? El profesorado ya no tiene que pensar, simplemente nosotros te vamos a dar la metodología que te va a servir, ¿no?
y además como muchos de estos enfoques metodológicos son muy activamente promovidos por estas fundaciones que comentaba antes. Luego hablo también del tema de lo emocional, de la educación emocional. Es un tema muy controvertido en el que es muy difícil plantear críticas, porque parece que si una critica la educación emocional es que está criticando el bienestar del alumnado o que no le importa cómo se sientan, nada más lejos de la verdad. Yo ahora no voy a entrar en el tema, pero si a alguien le apetece que luego comentemos, pues en varias presentaciones ha salido y ahí nos podemos extender más. Y otro de los temas que también abordaba en ese capítulo es el tema de la proliferación de escuelas alternativas, escuelas libres, que son la mayoría de ellas, dentro de los subtipos de la educación alternativa, la más extendida es la de la educación libre. Y bueno, pues cómo yo empezaba a ver en medios de comunicación a gente que trabajaba en escuelas libres, que había fundado escuelas libres y que tenía discursos que ideológicamente estaban en las antípodas de lo que yo había escuchado en esa primera ocasión en que había escuchado a una militante hablando de su escuela libre, ¿no? Y bueno, pues en ese momento me doy cuenta de que tengo como un capítulo mirando hacia el pasado, otro hacia el presente, y que, o sea, perdón, hacia el presente, pero que no están nada conectados entre sí, porque, bueno, pues un capítulo hablaba de Ferrer y Guardia, de Ricardo Mella, del CENU en Cataluña y tal, pero luego el presente parecía que no había una conexión con eso, ¿no? Y digo, bueno, pues lo que voy a hacer es, como en ese momento yo me había movido ya mucho en movimientos sociales por todo lo vinculado con la educación, conocía a muchas militantes anarquistas que estaban en proyectos de educación libre y además eran amigas mías y tal, y entonces dije, bueno, pues voy a entrevistar a estas amigas que están en proyectos de educación libre, un poco con esta idea todavía de en estas escuelas libres anarquistas voy a encontrar un rescate de ese pasado glorioso, al mismo tiempo que una crítica a estos nuevos enfoques alternativos tan elitistas, ¿no? Y entonces, claro, pues yo digo, voy a hacer estas entrevistas y esto me va a servir para decir, esta es la gente que lo está haciendo bien, esta es la buena educación libre y esto otros son algo así como el enemigo utilizando nuestras armas, ¿no? Como yo pensaba, es una pedagogía emancipadora, lo que pasa es que hay gente que ha visto, gente mala, que quiere hacer negocio con esto, ¿no? Esto no es la idea que tengo ahora. Pero en ese momento pues dije, voy a entrevistar a estas amigas. Entonces hice las entrevistas idealizando también, absolutamente, todo estupendo, las transcribí y en ese momento dije, bueno, voy a reposar, además estaba con un conflicto laboral en la uni y dije, necesito como pararme un poco, sentarme a leer y decidí ponerme a leer un montón de libros de pedagogía, de formación pedagógica más dura, y no solo ya de pedagogía libertaria o anarquista, sino en general de pedagogías socialistas, ¿no? Me interesaba mucho la crítica que podían estar planteando desde, por ejemplo, muy en concreto la pedagogía marxista a cuestiones muy extendidas dentro de la educación libre. Entonces empiezo a leer esos libros y claro, empiezo a encontrar críticas muy precisas a cosas que ya intuía, ¿no? Yo en ese momento ya era crítica con la no directividad, pero empiezo a encontrar en algunos de estos textos de pedagogía marxista críticas a la no directividad muy potentes. De hecho, uno de mis autores favoritos se llama, bueno, siempre lo he llamado Schneiders, pero en realidad es francés y me han dicho que se dice Schneiders o algo así. Bueno, pues este autor era militante comunista, estuvo en Auschwitz y a la salida se hizo profesor de pedagogía, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a leer estos libros y en ese momento yo empezaba a encontrar estas críticas y decía, ya está, ya tengo un capítulo de cierre, ¿no? El capítulo del presente, el del pasado, las entrevistas a mis amigas y el capítulo de cierre que me va a servir para hacer una crítica a las malas escuelas libres y rescatar a las buenas. ¿Y qué me pasó? Que cuando volví a esas entrevistas que había transcrito, me encontré que todas esas críticas que aplicaban a la educación libre, buena parte de ellas, de la crítica pedagógica, también estaban en los discursos de las amigas a las que había entrevistado, ¿no? Mezclados con una retórica militante, y ahora pienso algún ejemplo para que se vea, pero en esencia eran un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, en escuelas libres de las que yo en ese momento decía, las escuelas libres malas, pues te decían, por ejemplo, pues lo que hay que hacer es dejar al niño hacer lo que quiera, porque lo prioritario es su libertad individual, ¿no? Y lo importante es que pueda elegir todo en todo momento. Claro, esto a mí me sonaba mal claramente, pero ¿cómo se decía este argumento en estas otras escuelas?
bueno, pues algo así como cualquier intervención de la adulta es autoritaria o es adultocéntrica por ser ella adulta, por lo tanto la adulta tiene que retirarse para dejar hacer porque si no se retira es represiva. Entonces, claro, esto a mí me sonaba mucho mejor, pero en el fondo era lo mismo una defensa del dejar hacer y de la retirada de la maestra. Y bueno, pues en ese momento, como os imaginaréis, pues es un momento muy doloroso, ¿no? Porque una se da cuenta de que sus amigas esperan que publique una cosa y yo me encontré con el conflicto de, es que si soy honesta tengo que plantear críticas. Al mismo tiempo esto sucede en el momento de confinamiento y el post-confinamiento, sin la posibilidad de juntarme con estas personas a hablar tranquilamente de todo lo que había supuesto el último momento. Entonces, bueno, pues decido escribir una descripción de las escuelas. Yo hice entrevistas en 4, me dio tiempo a escribir solo sobre 3 y eso sí que lo presenté en la tesis, ¿no? Previo al libro. Y claro, una cosa que me dijo el tribunal es, joder, has sido muy crítica en todos los capítulos y has pasado de puntillas, ¿no? Has descrito, en algún momento parecía que estabas de acuerdo con cosas por no criticarlas, pero luego hemos llegado al siguiente capítulo y de pronto estás criticando cosas que salían en las entrevistas, ¿no? Y me decían, no entendemos por qué no, o sea, teniendo ese trabajo hecho y esas entrevistas, ¿por qué no las has citado, ¿no? En el último capítulo? ¿Por qué no has dicho, pues esto que estoy criticando aparece aquí? Y claro, yo les dije, pues muy sinceramente, porque son mis amigas y no sé cómo resolverlo, ¿no? Y no me parecía oportuno exponerlas de esa manera sin tener el tiempo de conversar. Entonces, bueno, pues dije, he preferido hacer una descripción y luego plantear la crítica sin personalizar, sino hacer una crítica que pueda servirle a ellas, pero que pueda servirle también a otras personas, porque al final estos planteamientos de los que voy a hablar ahora están presentes no solo en escuelas libres, sino también han entrado mucho en la escuela pública, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que bueno, pues sale la entrevista del Salto, que fue una cosa como muy inesperada, porque yo iba a dar una charla en el encuentro del libro anarquista en Castellón, creo que era, y entonces fue una cosa de, bueno, te hago unas preguntitas sobre la charla, un poco para dar visibilidad a esto, y bueno, pues la visibilidad que tuvo me pilló completamente desprevenida. Para mí era una conversación con alguien que me leía y era afín y que leeríamos pues mis colegas y yo y poco más. Y esa visibilidad pues encendió mucho, o sea, a mucha gente le cabreó. Y entonces parte de las personas a las que entrevisté se cabreó muchísimo con esa entrevista. Hubo, pues por su parte, algunos ataques en redes sociales. Entonces, bueno, pues aquello fue muy duro, ¿no? Y a partir de ahí ya no ha habido posibilidad de comentar esto. Entonces, bueno, pues en ese momento, para mí ese momento fue, el momento de escribir el último capítulo de Crítica fue un momento de darme cuenta de que no es que fuera una pedagogía emancipadora en malas manos, sino que incluso en las mejores manos, con las mejores intenciones, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, el propio planteamiento pedagógico era conservador. Era conservador, aunque en apariencia sea progresista. Entonces voy a tratar de explicar por qué, ¿no? Porque en ese momento yo me doy cuenta de que el problema de estas pedagogías no es que no sean accesibles y que haya que sostenerlas desde los movimientos sociales o que haya que introducirlas en la escuela pública, sino lo contrario, que esas pedagogías, en ese momento dije, me alegro de que no sean accesibles, porque cuando entran en la escuela pública lo que hacen es que la escuela pública sea menos accesible. Eso también puede ser un poco contraintuitivo y también lo podemos hablar luego si queréis. Pero sí que os cuento un poquito en qué se basan estas pedagogías. Bueno, esto es como el enfoque más puro. Luego es verdad que en la práctica hay escuelas alternativas donde una puede llegar muy convencida, defender ciertos planteamientos, pero luego en su práctica contradecirlos, ¿no? O sea, luego hay gente que me ha dicho, pero en mi escuela no lo hacemos así, ¿no? Y es como, bueno, pues es como cuando haces una crítica a la masculinidad y hay un tío que dice, bueno, yo esto no lo hago ya, bueno, pero igualmente se puede hacer la crítica a la masculinidad, ¿no? Y si no cumples esto, siempre será porque confrontes con esa idea de masculinidad. Por lo tanto, cuando las escuelas libres contradicen algunos de sus planteamientos, siempre es confrontando estos planteamientos. Por lo tanto, estos planteamientos deben ser criticados igual, incluso aunque no apliquen de manera igual a todas las escuelas, ¿no? Y otra cosa que no se suele decir es que hay muchas acompañantes que trabajan en escuelas libres que están muy quemadas, ¿no? Y que cuentan cosas muy distintas a las que a lo mejor cuenta el equipo directivo.
bueno, el equipo directivo o el colectivo de personas, ¿no? Porque también hay escuelas libres que funcionan como empresas claramente y hay otras que son proyectos autogestionados muy vinculados a los movimientos sociales. Bueno, pues ¿en qué se basan estas pedagogías? Primero, en una idea del ser humano como naturalmente bueno. Y bueno es como etiqueta en general. Voy a hacer un paralelismo con una idea muy extendida dentro del movimiento libertario y es que, por ejemplo, que es que el ser humano es cooperativo por naturaleza. Esto se dice mucho en el movimiento libertario, ¿no? Pero en general, aunque sea un poco distinto, es una visión esencialista, ¿no? de que hay una esencia del ser humano que precede a las relaciones sociales y que además, en este caso de la escuela libre, pues que el niño o la niña es bueno por naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza es lo bueno, es todo un enfoque muy romántico, ¿no? De vuelta a la naturaleza, de culto al yo, y como la naturaleza es lo bueno, la sociedad es lo malo, la sociedad corrompe. Esto a mí al principio me sonaba muy, pues es como, claro, es que nos contamina la sociedad, nos manipula, pero fijaos que hablar de que la naturaleza es, o sea, esta naturaleza, esta esencia es buena y la sociedad la corrompe, supone decir, supone generar un saco muy abstracto, el de la sociedad, en el que cabe de todo y todo es igualmente contaminante, porque claro, esta charla es contaminante, la publicidad que veis en la tele es contaminante, si salís después y habláis entre vosotras también os estáis contaminando, ¿no? Entonces, claro, esto de decir que la sociedad nos contamina borra distinciones muy importantes entre unas experiencias y otras. Experiencias que pueden ser más emancipadoras y experiencias más sometedoras, ¿no? Entonces, desde esta idea de que la sociedad nos contamina, como la maestra es parte de la sociedad, la maestra, además, como por el hecho de ser adulta, es la principal opresora, porque algo que encontraréis en estas escuelas es que la principal opresión que se observa es como la que tiene que ver con la edad, de manera que entienden que si la adulta se retira, lo que se establece siempre es más justo, y a nada que una esté tiempo con peques, se entiende que son personas con sus diferencias, que se agreden y que a veces la retirada de la adulta lo que favorece es que se reproduzca la violencia entre ellas, ¿no? Pero bueno, el caso es que entienden que la maestra se retira, la maestra como parte de la sociedad debe retirarse para favorecer el despliegue de esa naturaleza, el despliegue espontáneo de esa naturaleza que se entiende como esencialmente buena. Claro, ¿qué es lo que...? Entonces, no se habla de maestras, se habla de acompañantes, porque la figura de acompañante es alguien que desde una perspectiva no directiva, o sea, y ahora explicaré qué es la no directividad exactamente, desde una perspectiva no directiva pretende no influir y por lo tanto ya no enseña o no educa, aunque a veces sí que hablan de educar, pero fundamentalmente hablan de acompañar, ¿no? Aquí acompañamos respetuosamente. Esto aquí una cosa curiosa es que si tú algo lo llamas respetuoso, si alguien lo quiere criticar, parece que está criticando el respeto. Y ojo, cuidado, es que a lo mejor lo que estás criticando es que no es respetuoso, ¿no? Entonces, bueno, la maestra se convierte en acompañante y adopta un enfoque no directivo. Cuando una dice no directividad, esto suena a que no quieres dirigir la vida de los demás. Pero voy a tratar de explicar por qué es precisamente lo contrario a la no directividad. De no directividad ha habido a lo largo de la historia distintas corrientes, pero la que ha llegado más a nuestros días y la que está más extendida en la educación libre es la de Carl Rogers. Carl Rogers era un terapeuta humanista que pues, sus principios básicos en terapia eran la aceptación incondicional y el no juicio. Estas son cosas que suenan muy bien, muy amables, pero fijaos que si no podemos juzgar algo, si tenemos que aceptar incondicionalmente, esto lleva una postura relativista, ¿no? Si no podemos juzgar algo como rechazable, no podemos cambiarlo. Si aceptamos incondicionalmente, es que todas las opiniones son respetables, por ejemplo, que esto es algo que es más fácil reconocer, ¿no?, que el problema. Entonces, bueno, pues el enfoque de Carl Rogers, ¿en qué se basa? Como defiende la aceptación incondicional, defiende que no hay que influir al otro, ¿no? Como que influir al otro, tratar de influir en las subjetividades del resto es algo violento, es autoritario, ¿no? Por lo tanto, la no directividad no es una intervención flojita. O sea, no es decir, vamos a buscar una manera de intervenir que no sea dar la chapa todo el rato o que sea más participativo. No, la no directividad lo que quiere decir es una renuncia a influir. Por lo tanto, estrictamente hablando, la no directividad es un enfoque antipedagógico en realidad, ¿no? De hecho, hay personas que se definen como, bueno, hay dos corrientes de antipedagogía, una que no tiene nada que ver, pero hay unos antipedagogos que son partidarios radicales de la no directividad. Desde esta idea, el ejemplo más clásico es Pedro García Olivo, por si a alguien le suena. Defienden que no hay que influir en las subjetividades del resto. Claro, esto
una vez hablando con Pedro García Olivo, yo le planteé, bueno, ¿y entonces qué hacemos con las subjetividades de los machistas, por ejemplo, ¿no? O sea, esto de no influir en las subjetividades del resto supone aceptar a todo el mundo lo que haga, lo que sea y como piense, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que no es influir flojito la no directividad? Porque en el momento en que yo, por ejemplo, le recomiendo a alguien un libro, ya no estoy siendo no directiva. Si yo recomiendo a alguien un libro con la intención de que lo lea porque creo que va a aprender algo ahí, ¿no? En cuanto hay una intención pedagógica, en cuanto hay unos contenidos de aprendizaje, ya no hay no directividad. Una cosa que pasa en las escuelas libres es que no hay un currículo. Y hay una cosa por la que seducen mucho estas pedagogías, y es que plantean críticas a cuestiones que hay que criticar. Por ejemplo, critican el currículo oficial, y es algo que hay que criticar. Claro, lo que hacen, en lugar de hacer una negación determinada de ese currículum, de tratar de construir otro currículum distinto, lo que defienden es, bueno, pues que no haya currículum. Y es todo como pasar a un radicalismo vacío que se convierte en algo muy abstracto que no permite confrontar, ¿no? Si no hay currículum, al final es que no hay nada que aprender, que no hay nada que se considere cierto, por lo tanto, de nuevo, conduce a una postura relativista y escéptica, ¿no? Y también a una postura como antiintelectualista de rechazo al conocimiento, ¿no? Al papel que tiene el conocimiento en la emancipación. Iba a poner un ejemplo ahora, de por qué... Bueno, no sé, en fin, se me ha ido, a lo mejor ahora recordaré. Entonces, otro de los temas que hablo en el libro también es la cuestión de los fines, ¿no? Cómo si una es acompañante y defiende la no directividad, no puede establecer fines en la tarea docente, ¿no? Entonces, algo muy curioso es que o sea, muchas de estas escuelas hablan de que quieren cambiar el mundo, ¿no? De que con esta educación se cambia el mundo. Claro, pero eso al final es una frase en el aire, porque si tú dices que quieres cambiar el mundo, pero no pones los medios para transformar nada, aunque parezca una pedagogía progresista, es profundamente conservadora, porque conduce al relativismo, al escepticismo, al no poder establecer fines, ¿no? O al no poner los medios para conquistar esos fines que se defienden. Sí que es verdad, por hacer un apunte, que hay gente que te dice, bueno, nosotros sí que tenemos un plan para cambiar el mundo. ¿Cuál es el plan? Entienden que la gente feliz hace el bien. Por lo tanto, si tú satisfaces las necesidades de la infancia, esa infancia va a ser feliz y la gente feliz hace cosas felices y buenas por el resto. Fijaos el reverso que tiene esto, que es que la gente que sufre hace el mal. Esto es uno de los reversos. Otra es que si tu jefe te está explotando brutalmente, quizás es que deberías hacerle más feliz, ¿no? O sea, todas las causas estructurales se borran y todo se apoya en esta idea de que la felicidad individual es lo que va a traer la transformación. Una de las citas del libro, de una escuela libre, estas de las chungas, una familia decía, yo lo que espero es que sobre cambiar el mundo y sobre cómo estas escuelas servían para la transformación, decía, yo estoy segura de que si a mi hijo se le satisfacen sus necesidades en la primera infancia, cuando sea empresario tratará bien a sus trabajadoras, ¿no? Esto decía. Claro, esa escuela en concreto, por ejemplo, tiene una cuota que debe estar en torno ahora a los 800 euros al mes, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, seguramente sea un empresario su hijo, bueno, o lo que sea, pero esto será más factible que en otros casos. Y, vale, entonces, a pesar de que estas pedagogías parezcan progresistas, son profundamente conservadoras, y entonces en ese momento yo me doy cuenta de que da igual en manos de quien estén, da igual la buena voluntad, da igual todas las proclamas en el aire de cambiar el mundo, que este planteamiento pedagógico no conduce a eso, ¿no? Conduce a la reproducción de lo que ya existe. Y hay un ejemplo que he puesto en algunas presentaciones porque me parece muy ilustrativo, y es que entienden que una vez que se crea ese espacio y dicen somos una escuela libre, pues ya ahí se instaura la libertad. La libertad como algo dado, cuando en realidad es una conquista, ¿no? Entonces, claro, dicen, bueno, pues en ese dejar hacer a la infancia, todo lo que ocurra será una expresión de la libertad. Por ejemplo, pensad si en una escuela libre de pronto los niños juegan ocupando todo el espacio y las niñas en los márgenes, se dirá que como eso es un espacio libre, o sea, siguiendo radicalmente sus planteamientos, ¿eh? Luego hay mucha gente que está ahí y esto pues dice, bueno, no, a ver, en este caso no, pero siguiendo sus planteamientos se tendrá que decir que es que hay algo en la esencia de las mujeres y en la esencia de los hombres que hace que
nosotras ocupemos menos el espacio y nos guste más estar en los márgenes, ¿no? Porque si eso es un espacio de libertad y eso es lo que ocurre en el dejar hacer, pues se dirá que esto es fruto de la espontaneidad y que como la espontaneidad para ellos es estupenda, pues eso será la libertad. Insisto en que hay muchas escuelas libres poniendo parches constantemente cuando observan estas cosas. Son parches muy problemáticos y esto me lo apunto porque si luego sale también da para comentar cosas. Y vale, entonces en ese momento es cuando empiezo a ver más claramente que no hay que sostener desde los movimientos sociales estas escuelas, que no hay que favorecer su entrada en la escuela pública, que son en realidad una falsa alternativa, y de ahí el título del libro. Y bueno, con esto termino de contaros el proceso. Luego podemos extendernos más, pero eso era un poco un resumen. Y ahora quiero decir como un par de ideas que me gustaría destacar, que aparecen en el epílogo, pero me parece que hay que insistir mucho en ellas en estos momentos. Y una es la importancia de ir más allá de las apariencias, ¿no? De desvelar aquello que está más allá de lo que se nos presenta, ¿no? Porque todas estas pedagogías suenan muy bien y yo estuve muy a tope con ellas, encantada, y me costó mucho darme cuenta de que no eran lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, es importante ir más allá de esas apariencias, y además muchas veces es muy difícil porque, como os decía antes, si una critica el acompañamiento respetuoso o la no directividad, una respuesta rápida e inmediata, si no lo explicas muy bien, es que estás defendiendo el autoritarismo o que estás defendiendo las faltas de respeto, ¿no? Que, por supuesto, pues nada más lejos de mi intención. Y me he acordado que no os he puesto el ejemplo, me he saltado el ejemplo, perdonad, bueno, vuelvo a ello. El ejemplo del dejar hacer, ¿no? Os he puesto el ejemplo del patio, pero me he dejado otro. Y es el tirarse por un tobogán, ¿no? Una está arriba del tobogán y dice, soy libre, me dejo llevar. ¿Y dónde acaba? Siempre a los pies del tobogán, ¿no? O sea, porque la inercia del tobogán te lleva ahí abajo, igual que la inercia de vivir en el modo de producción capitalista te lleva a reproducir según qué cosas, bajo la apariencia de que son libremente elegidas, ¿no? Para subir al tobogán desde abajo y subir arriba, ¿no? Para ir en contra de esa pendiente, una siempre necesita dos cosas. Primero, una dirección clara hacia dónde quiere ir, ¿no? Y esto tiene que ver con la cuestión de los fines. Y luego necesita hacer un esfuerzo teórico y práctico mayor que el de tirarte, ¿no? Tirarte es mucho más fácil. Confrontar eso es lo que exige un esfuerzo mayor. Y vuelvo a la segunda idea, porque tiene que ver con esto y por eso me he acordado. Y es la importancia de la crítica teórica en este momento, ¿no? En un momento en el que lo que se lleva es las recetas, que bueno, pues dan una cierta seguridad, ¿no? Parece que te dan una respuesta y ya está. Pero todas las recetas que os den, os las dé quien os dé, son humo, al final van a ser humo. La toma de decisiones siempre tiene que estar vinculada a la experiencia, ¿no? A una experiencia crítica, a una revisión sobre la propia práctica. Y entonces digo la importancia de la crítica teórica porque esto es algo de lo que yo he recibido muchas críticas, ¿no? De esto de, es que nosotras estamos en la práctica mojándonos y tú desde la comodidad de la crítica teórica, ¿no? Pues, o sea, lo importante es la práctica, ¿no? Esta idea de lo importante es la práctica. Bueno, pues para mí, cuando defiendo la importancia de la teoría, no es de una teoría desvinculada de la práctica. O sea, es una teoría que tiene una íntima relación, que es solo un momento de la práctica, pero que es un momento necesario, porque es lo que hace que la práctica no sea completamente desorientada, ¿no? Como habréis oído muchas veces esto de, bueno, sí, ¿no? Pero yo en mis 30 años de experiencia, planteas una crítica al índice, mis 30 años de experiencia, y dices, bueno, pues a lo mejor son experiencia de mierda, acrítica y reflexiva, ¿no? Entonces, bueno, pues insistir en la importancia de la crítica teórica sin desvincularla de la práctica. O sea, una crítica teórica rigurosa te obliga necesariamente, te empuja a cambiar tus prácticas necesariamente. Y voy a terminar con la parte de las limitaciones del libro y también por capítulos. Voy a mencionar 3. La primera es a esto que comentaba antes de la diversidad de posturas dentro del anarquismo, que yo en ese momento veía como una riqueza, ¿no? Enseguida empecé a darme cuenta de que compartía colectivos, compartía militancia con gente que estaba defendiendo lo opuesto a mí, ¿no? Y esto generaba un montón de complicaciones a todos los niveles.
pero al mismo tiempo era como, ¿y cómo confronto esto? Si esta persona es mi compa de militancia, ¿no? Entonces, algo que ahora me parece muy problemático es el eclecticismo teórico, ¿no? Que está muy extendido dentro del movimiento libertario, al menos en la cuestión de la educación, que es lo que yo conozco más, ¿no? Que una acaba pudiendo defender una cosa y la contraria, y que ambas pues sean igualmente anarquistas, ¿no? Y entonces hay una pregunta que yo me he hecho insistentemente estos años, y es ¿qué es el anarquismo? Entonces, si lo reducimos a su mínima expresión, ¿qué es? ¿No? Si todo esto es anarquista igual. Y voy a hacer una precisión, y es que estas dos corrientes tampoco se presentaban nunca puras. Si una lee Ferrer y Guardia, la escuela moderna, que Ferrer no es en absoluto sospechoso de defender la no directividad, de hecho fue muy defensor de que la escuela fuera positivamente anarquista, se le acusó de adoctrinador incluso, lees la escuela moderna y encuentras defensas del espontaneísmo, del dejar hacer. Había una frase en concreto que era: allí donde encuentres un obstáculo será que algo ha contrariado la naturaleza, ¿no? O sea, estas posturas no se presentaban puras, y estas visiones de defensa del espontaneísmo están muy extendidas en general dentro del movimiento libertario, y hay que criticarlas y desterrarlas. La segunda limitación es que, bueno, pues algo que me ha ocurrido, o sea, el libro me ha desplazado muchas veces, pero el último capítulo, el de como en la parte de la formación marxista, yo en ese momento, en ese capítulo, hay algo así como un diálogo entre las pedagogías anarquistas y la pedagogía marxista. Y dentro de las dos corrientes que hay, dentro del anarquismo, yo siempre me ubiqué en la que se llama la sociopolítica, la de defensa de la intervención. Pero de algo que me di cuenta con el tiempo, pensando en lo que me había sucedido después de terminar el libro, es que fueron autores marxistas los que me permitieron criticar de manera más precisa la no directividad, ¿no? Entonces, esto también me ha desplazado en una línea de formación más marxista en los últimos tiempos. Y esto no está explícito en el libro, ¿no? Porque es un proceso de reflexión posterior. Y luego, la última limitación es que creo que en el libro falta, y esto es lo que más me tortura, una crítica más ambiciosa al capitalismo. ¿Por qué? Porque bueno, yo empecé a investigar sobre estos temas sin demasiada formación política. Tenía muy claro, como esto que os decía antes, ¿no? Tenía muy claro la crítica a la escuela estatal, la crítica a la escuela tradicional, a la postura socialdemócrata, todas estas cosas. La tenía muy clara, pero en el sentido de que la daba por asumida y no profundicé en ella. Entonces, yo empecé a estudiar las pedagogías alternativas con la intención de que al final tener algo para defender parte de ellas. Claro, como acabó siendo otra cosa, pues ahora me doy cuenta de que al criticar las alternativas puede parecer que estás defendiendo con nostalgia el pasado o una vuelta a la educación tradicional. De hecho, por eso el título que elegí es Las falsas alternativas, porque la crítica no es a que sean alternativas a lo que hay, sino a que son falsas, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que una crítica al capitalismo más amplia o más ambiciosa en el primer capítulo habría venido bien, incluyendo una crítica a la socialdemocracia y a la educación tradicional, porque bueno, pues algo que me ha pasado es que hay gente que ha leído el libro y ha pensado que eso les podía servir para defender posturas que en absoluto son las mías, ¿no? Y bueno, pues me ha tocado también confrontar con estas voces. Gente, por ejemplo, que lo que dice es que el problema de la escuela hoy y de la entrada de la privatización de la escuela pública, el problema es que se ha destruido el estado de bienestar, y entonces lo que quieren simplemente es más Estado, ¿no? Más Estado, más prestigio docente, más autoridad docente y tal, pero realmente pues es una postura de nostalgia de la escuela del pasado y una postura socialdemócrata, ¿no? que no comparto. Entonces creo que eso habría estado bien explicitarlo. Y por eso en lo que estoy trabajando ahora es precisamente en tratar de hacer, no solo en seguir trabajando en las críticas que tiene el libro, sino en intentar hacer explícita la crítica a la educación tradicional y hacer explícito cómo ambas son dos caras de la misma moneda, ¿no? Cómo parece que los defensores de las alternativas y los defensores de la escuela tradicional parece que son los dos bandos antagónicos, los únicos posibles que están enfrentados entre sí, y en realidad son dos caras de la misma moneda, porque unos son abiertamente conservadores y otros son veladamente conservadores, pero al final sirven a lo mismo, ¿no? Entonces estoy estudiando estos paralelismos
para pues lo siguiente que publique dentro de unos años, que no sé cuántos serán, sea pues no solo esta crítica a esto, sino la crítica a la tradicional, visibilizando cómo son lo mismo y tratando de esbozar una propuesta, ¿no? Que hay gente que me ha dicho, bueno, ¿y entonces qué propones? Y yo lo que digo es, bueno, la propuesta es importante, pero la propuesta no puede estar en el aire, ¿no? O sea, esto de, a mí se me ha ocurrido esto, y luego fabrico una crítica que me permite decir que esta propuesta responde a esto. No, la propuesta sale de llevar la crítica hasta el final. O sea, cuando una lleva la crítica hasta el final, y a mí me hace falta seguir llevándola en la tradicional, una es capaz de pensar en sus contextos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces hay gente que me dice, bueno, pues es que parece que como que generas mucha desesperanza. Y bueno, han sido meses muy turbulentos por la exposición, por ciertos ataques, pero mi sensación ahora es que después del estudio soy capaz de tomar mejores decisiones pedagógicas, ¿no? Y esto me da bastante más tranquilidad y no una tranquilidad que alivia, ¿no? Porque esto de esas propuestas que parece que ya te dan resuelto todo y que te generan como mucho alivio, yo ahora tiendo a desconfiar porque si una se enfrenta a un contexto difícil, con complicaciones y limitaciones brutales, expuesta a ser testigo y sufrir la violencia y siente alivio y tranquilidad, pues quizá es que no está viendo cosas, ¿no? que tienen que ser vistas. Entonces, bueno, pues esas son las limitaciones y en lo que creo que hay que insistir ahora. Y con esto termino. Gracias. Y bueno, ahora reflexiones, preguntas, lo que queráis, todo es bienvenido. No tenemos micro, pero bueno, quien quiera que levante la voz y No grabas, ¿no? No grabas, no grabas. Ustedes no saben. Yo me quedo con la duda de la parte de sí de trabajo emocional. No sé si lo planteas desde que si una institución a lo mejor no hay un trabajo desde un feminismo. El feminismo es válido, se puede influenciar también el trabajo emocional. O como que lo ves como un pilar muy fuerte, ese dejar ir a los chiquillos. Me queda con la duda de por qué haces una crítica a esa parte, ¿no? Cuando yo sí considero que en la escuela tradicional se obvia mucho, ¿no? Y es muy capacitista, muy homogenizadora, ¿no? En cuanto a las capacidades sin tener en cuenta esa parte, ¿no? El contexto de cada uno. Sí, y estoy muy de acuerdo, ¿eh? O sea, voy a poner un ejemplo de la escuela tradicional y luego de los dos modelos más extendidos dentro de la innovación o lo alternativo en lo emocional. O sea, un ejemplo clásico dentro de la escuela tradicional es, imagínate, un maestro suelta un comentario ofensivo en clase y una estudiante coge y se cabrea y le dice, ¿tú qué coño estás diciendo, ¿no? Entonces, ese profesor le dice, fuera de clase, ¿no? Incluso puede ser más amable y decir, bueno, me puedes decir las cosas de otra forma, ¿no? Porque si pierdes las formas, pierdes la razón, ¿no? O sea, es una manera de acallar la rabia, ¿no? Como lo emocional está mal y hay que desterrarlo. Bueno, lo emocional, bueno, aquellas emociones que de alguna manera molesten, ¿no? Entonces, esa es la visión tradicional y hay que criticarla, por supuesto. Pero ¿cuáles son las dos que se nos presentan como posibilidades ahora? Una es la de la educación emocional y otra es la del acompañamiento emocional. La primera está mucho más extendida dentro de pues, escuela pública o escuela privada, así más, un poco más convencional, ¿no? Aunque también de la mano de innovaciones y tal, pero como en escuelas un poco más corrientes. Y voy a poner un ejemplo que uso un montón porque me parece muy claro. La Fundación Botín, vinculada al Banco Santander, tiene un programa de educación emocional, bueno, de inteligencia emocional en concreto, que se llama Educación Responsable. En este programa pues, han ido por escuelas públicas y privadas formando al profesorado, dando materiales, se han hecho talleres y tal. En un artículo que salía en prensa, como visibilizando, era un artículo publicitario, básicamente, de estos que se contratan, que parece un artículo tal, pero bueno, es gente que ha ido para contar, un periodista que ha ido para contar lo bonito que es el proyecto, ¿no? Hablaban de distintas escuelas, entonces en un momento dado dice, habla de una escuela pública en San Blas, en Madrid, en una zona ultra pobre, y cuenta el artículo
que la Fundación Botín, gracias al programa de inteligencia emocional, está ayudando a esos niños mucho, ¿no? Y entonces decía que en sus talleres les habían ayudado, por ejemplo, a superar sus miedos a los desahucios, porque muchos de esos niños vivían en casas ocupadas. Entonces, claro, una dice, ¿qué interés tiene la Fundación Botín en trabajar en las emociones de este alumnado si los está desahuciando? Y es que todo este enfoque de la educación emocional tiene mucho que ver con mecanismos de interiorizar la represión emocional. O sea, en el ejemplo que te ponía de echar a la chavala fuera de clase, en lugar de echarla, a lo mejor se diría, ¿y qué tal si hacemos un taller de control de la ira? Sigue siendo cuestionado, o sea, sigue cuestionándose lo que siente, sigue tratándose de reconducir esa emoción a un lugar donde no moleste, sea fuera de la clase o sea que se la trague, que aprenda a contar hasta 10, pero no deja de ser que se reprima lo que siente, ¿no? Claro, a la Fundación Botín le interesa que si a uno le van a desahuciar, haga un taller de resiliencia y diga, bueno, esto es una oportunidad de cambiar de barrio, ¿no? Por ejemplo, hacer nuevos amigos, en lugar de entender que la rabia y el sufrimiento en eso es perfectamente comprensible, que no es responsabilidad individual suya, porque aquí hay mucho de individualización del sufrimiento. Entonces, bueno, pues esto es el enfoque de la educación emocional. El enfoque del acompañamiento emocional es algo distinto porque es el de las escuelas no directivas, entonces aquí no harían un taller para trabajar algo. Pero lo que en las escuelas libres no se enseña, en principio, no hay instrucción, y la tarea fundamental de las acompañantes es hacer acompañamiento emocional. Entonces, por ejemplo, pues si hay una agresión, lo que se hace es que la acompañante o dos acompañantes cada una pues hace reflejo emocional a cada una de las peques. El reflejo emocional es muy pues el rollo de escucha activa, ¿no? De veo que estás enfadada, te ha molestado lo que te ha hecho tu compañero, pero todo muy centrado en trabajar individualmente ese malestar, pero sin necesariamente que haya un trabajo sobre ciertos conocimientos que pueden ayudar a entender las causas objetivas de esas agresiones o de esos conflictos. Entonces, hay un problema del acompañamiento emocional y es que en estas escuelas, o sea, tenemos como muy interiorizado el binomio razón y emoción, como una dicotomía. Entonces, muchas veces, imagínate que esta chavala que se ha cabreado en clase, ¿no? Y por este comentario ofensivo, dice, bueno, es que como yo me siento también es importante, porque las emociones es lo que es importante, ¿no? Como, algo así como en muchas escuelas alternativas dicen que, como que lo que importa no es tanto la cabeza como el corazón, ¿no? Que los aprendizajes no son tan importantes como una se siente. Pero claro, si una mantiene esa dicotomía y defiendes la rabia de esa chavala simplemente porque es una emoción, aceptando que la emoción es lo opuesto a la razón, lo que está defendiendo es que esa chica está siendo irracional. Entonces, acaba siendo una trampa cuando, por ejemplo, desde una defensa feminista de la rabia frente a una agresión, la defendemos en tanto que emoción y no en tanto que esa emoción tiene un carácter racional, que podemos justificar de dónde viene esa emoción, ¿no? Y que aquel que te está diciendo que si pierdes las formas pierdes la razón, aunque se presente como la postura racional, en realidad no está siendo racional, está siendo un dogmático. Entonces, claro, lo que yo creo que hay que hacer es, lo primero, romper la dicotomía entre razón y emoción, ¿no? También para cuestionar también cosas como, por ejemplo, que alguien diga, un tipo pegue a su pareja y diga, bueno, es que me ha hecho enfadar, es que yo me sentía así, ¿no? Si defendemos cualquier expresión emocional sin poder pensar críticamente sobre ellas, también nos lleva a lugares muy peligrosos. Entonces, si una trata de hacer una defensa de lo emocional que se sostenga sobre seguir separando razón y emoción, acaba atrapada en que siga siendo leída como irracional, ¿no? Y que pueda ser castigada por irracional. Entonces, en esto, para mí, de nuevo, lo importante, lo fundamental es, uno, el trato respetuoso, que parece que si criticas la educación emocional es que estás criticando el trato respetuoso, y hay muchísimas maestras súper respetuosas que no han integrado todos estos discursos de educación emocional, que son relativamente recientes, ¿no? Y luego entender que el conocimiento sobre por qué sentimos lo que sentimos, sobre cuáles son las causas objetivas, sobre por qué a una le desahucian, ¿no? Y qué es lo que hay detrás, es incluso generador de mucho mayor bienestar y más emancipador que cualquier taller de resiliencia o que alguien te diga, pues sí, está muy bien que sientas cosas, ¿no? Déjalo fluir, ¿no? Como deja fluir la emoción. Entonces, bueno, me he extendido un montón porque es un tema muy complejo y porque cualquier crítica a esto es muy fácilmente leída como una cosa de, pues,
como tú te sientas, eso da igual, ¿no? Y evidentemente creo que hay que criticar la educación tradicional igual. Y esto es uno de los ejemplos en cómo las propuestas alternativas acaban asumiendo la misma lógica de la tradicional, que es mantener la dicotomía razón y emoción. Unas castigan la razón, otras castigan la emoción, pero siguen sosteniéndose en el mismo binomio. Bueno, yo tenía una cuestión. Bueno, lo primero es que yo, de forma intuitiva y sin tener una formación pedagógica, desarrollé pues, una idea de que existían prácticas dentro de la escuela que eran mejores que otras, simplemente porque yo las había vivido. O sea, en un colegio en el que había prácticas, pues, nos hacíamos exámenes, teníamos asambleas, teníamos materias para investigar y además teníamos un trato razonable y humano entre los profesores y los alumnos. Y no quiere decir que fuese una escuela libre, pero sí que me permitió, cuando cambié de colegio, pues desarrollar la idea esa intuitivamente de que había una línea de libertad a autoridad que luego con el desarrollo de la formación en ideas políticas, pues encajé en esta idea del anarquismo, del antiautoritarismo. Y la pregunta era que en el libro existen algunas críticas que se concretan en algunas prácticas pedagógicas. Precisamente, por ejemplo, la posibilidad de que dentro de las asambleas se generen dinámicas autoritarias y que exista y que las asambleas son como una estructura formalmente libre, pero no necesariamente libre en su práctica. Entonces, claro, la duda que yo fui desarrollando cuando leí el libro desde mis limitaciones fue, bueno, esto no es una crítica a las falsas alternativas, sino a sus fundamentos pedagógicos, pero habrá muchas prácticas y muchos elementos que son de desarrollo en las escuelas libres y también en las tradicionales que serán aprovechables o que podrán tener otro fundamento. No sé si me estoy explicando. Sí, bueno, al hilo de lo que comentabas, de lo de las asambleas, creo que hay muchas críticas en el libro que son trasladables también a otros contextos, incluso de movimientos sociales, ¿no? O sea, como el tema de quién habla en las asambleas, por qué asumimos que simplemente con dejar hablar ya ahí se instaura la libertad, ¿no? Cuando decimos esto es un espacio horizontal porque es asambleario. Bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ver luego qué ocurre, ¿no? Entonces creo que hay muchas críticas que se pueden llevar muy fácilmente a otras cuestiones. ¿Quiere decir esto que haya que rechazar la asamblea? No. O sea, la asamblea es una herramienta, lo que no es un fin en sí mismo, ¿no? Pero es una herramienta que puede servir. Quizá, por ejemplo, puede servir para unas cosas y para otras no. Quizá hay cosas que no deban someterse a asamblea, ¿no? Quizá hay ciertos temas que someterlos a asamblea sea violento en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos una escuela en la que están decidiendo, o sea, hay asambleas hay un ejemplo que pongo en el libro, que es una asamblea de una escuela antiautoritaria alemana en los 70, que acaba decidiendo, una escuela antiautoritaria, que acaba decidiendo que para resolver los problemas de disciplina van a crear un cuerpo policial, ¿no? Dentro de la escuela. Algunos alumnos van a tener poderes policiales, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que la herramienta, o sea, la asamblea puede servir, pero que hay que estar constantemente revisando críticamente la experiencia, a qué da lugar, qué propuestas salen, ¿no? Y si no está sirviendo, pues a lo mejor, por ejemplo, en una charla que di hace relativamente poco, una de las cosas que plantearon en el tema de la intervención posterior era que habían visto que otras veces pues había gente que se atrevía mucho a preguntar cosas y otra que no, pero luego después salía y se había quedado con ganas, ¿no? Pues una cosa que hicieron fue pasar durante la charla una cajita que iba rulando y quien quería meter una pregunta anónima la metía, ¿no? Entonces, justo me preguntaron algo parecido y les dije, bueno, pues aquí teníais un planteamiento de inicio, habéis visto que eso no facilitaba la libertad en vuestro contexto y habéis introducido este cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues
hay ciertas críticas en el libro que no invitan a rechazarlo todo, ¿no? Sino invitan a cuestionarlo y a transformarlo. Eso sí, creo que o sea, hay gente que me dice como, bueno, pues podemos coger algunas cosas de estas pedagogías, rescatar algunas, ¿no? y quitar otras. ¿Cuál es el problema? Que la asamblea no es patrimonio de las escuelas alternativas, ¿no? o de la educación alternativa. Y de hecho, o sea, todas las cosas que yo veo en escuelas libres que me parecen rescatables explicadas desde otra filosofía educativa, ¿no? De hecho, pueden molarme, pero desde su perspectiva ya no me molan. O sea, por ejemplo, la asamblea como espacio de toma de decisiones me puede parecer genial, pero luego la asamblea desde la filosofía educativa de que ahí se instaura ya la libertad y somos todos iguales, me parece incluso más peligrosa que ciertas tomas de decisiones de la maestra, ¿no? Porque es como, vale, pues la maestra se retira por no tomar una decisión y resulta que de la asamblea, hay asambleas en escuelas públicas que han tratado el tema del uso de los patios escolares y de pronto lo que ha salido decidido es que para que las niñas no se lleven balonazos, porque esa era la queja inicial, pues que hay que respetar los límites del patio y nadie lo puede atravesar. Entonces, claro, dices, bueno, pues a lo mejor aquí hacía falta una intervención, ¿no? Con esto a lo que voy es que para mí es peligroso como decir, asumo una parte porque es en sí mismo es todo una explicación coherente de cómo entienden el ser humano, de cómo entienden la educación, de cómo entienden la transformación social. Cualquier cosa que cojas, que pase en una escuela libre y que te interese, en el momento en que la sacas de todo ese discurso coherente y lo estás poniendo al servicio de otro discurso, o sea, es como si yo digo, pues en las escuelas libres la gente lleva camisetas y parece que es algo que quita el frío, tapa el sol, pero no forma. Si lo puedo sacar y ponerlo en otro lado y cambiarlo, es que no es algo que forme parte de su planteamiento intrínseco, ¿no? No sé si me explico. Y luego también otra cosa, y es que, por ejemplo, ayer después de la presentación alguien me dijo, pues yo fui a una escuela vinculada al movimiento Freinet y yo recuerdo no tener exámenes, que teníamos asambleas, que bueno, pues eran cosas muy bonitas, ¿no? lo que vivía. Y me decía, entonces, claro, cuando leo tus críticas, pues claro, me parecen interesantes, pero al mismo tiempo tengo este recuerdo. Y, por ejemplo, en el caso de Freinet era militante comunista, su filosofía educativa no tiene nada que ver con la de las escuelas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, también creo que hay que diferenciar entre, por ejemplo, el tema de las escuelas populares. Las escuelas populares son autogestionadas, pero no tienen nada que ver con las escuelas libres autogestionadas, ¿no? En sus planteamientos. Entonces, bueno, que hay gente tratando de hacer cosas distintas fuera de la escuela pública que no está asumiendo también estos planteamientos, ¿no? Y que hay cosas muy interesantes por ahí. No sé cómo sería el caso de tu escuela, ¿no? Sí. Yo tengo muchas cosas que podría decirte, pero no tengo que priorizar, así que... Bueno, sí. Por un lado, con lo que estás hablando ahora, me parece que, y tiene que ver con lo que nombraste de las metodologías, que es algo que veo que es así tal cual, ¿no? Es como una receta y por lo menos en la escuela pública, lo que estoy viendo actualmente en la escuela pública canaria, es que se empeña en que el profesorado aprenda esa receta y pasa esto y esto es lo que tú tienes que hacer, pero no hay un proceso de reflexión ni un proceso de interiorización ni de creencia real de lo que estás haciendo. Entonces, al final es muy artificial y no está llegando y se está viendo que realmente el resultado no es el que lo que está contando la persona que se lo cree y que lo vive y que lo ha experimentado, eso no está llegando al alumnado porque está pasando en medio por una serie de personas que son totalmente ajenas a eso, ¿no? Y para mí, con el tema de las escuelas alternativas pasa un poco también, y me sorprendió mucho una de las cosas que he contado, que son fundaciones bancarias y demás. Mi idea, en mi experiencia o en mi conocimiento, pues siempre ha sido más vinculado los movimientos alternativos o los movimientos de renovación pedagógica a docentes, a maestras, ¿no? a colectivos directamente relacionados con la educación, y me llama la atención, aunque lo veo claro con César Bona o con el premio de mejor, que hay 20.000 premios al mejor profesor y que los votan, pues tú le dices a tu alumnado, vótame, y te votan y ya está. Pero me parece que tiene
y esto es bueno, y entonces lo haces y no hay un proceso de reflexión con esto. Esta educación alternativa es buena, la reproduzco, pero no hay un proceso reflexivo en muchas cuestiones que a lo mejor hace que pierdan realmente el valor que podría tener esa alternativa, ¿no? Es lo que creo, porque algo que también me llama la atención es que no has nombrado, cuando hablas a lo mejor de la no directividad, de los límites, que es algo que está muy relacionado con es decir, sí que hay espacios de no directividad dentro de unos límites, ¿no? Y es muy necesario establecer esos límites para que la libertad pueda darse en unas condiciones no de descarrilarse, ¿no? Por así decirlo. Y creo que a lo mejor muchas veces lo que he visto es que hay escuelas que dicen, ¡ay, mira qué bonito esto! Pero no se plantean que para que esto se dé también tiene que haber unos límites, ¿no? O que, no sé si... Sí. Y después otra cosa que nombraste es la escuela no directiva o la no directividad, y lo usaste como sinónimo del acompañamiento respetuoso, y para mí hay una diferencia muy grande entre los dos aspectos, ¿no? Un acompañamiento respetuoso no tiene por qué ser no directivo, puede haber un acompañamiento respetuoso y tú como adulta tener que establecer el límite y decir, ahora vamos a hacer esto, este es el momento de que ocurra esto y no es el momento de que ocurra lo otro, ¿no? Ahí no estás permitiendo que ocurra lo que sea, sino estás poniendo tú sí. respetuosamente y teniendo, vamos, que no por eso dejas de ser respetuoso con la persona que tienes delante. Pues hago una precisión por el tema de lo que decías de las fundaciones. O sea, una cosa son estas fundaciones privadas, que sobre todo su interés ha sido entrar más en la escuela pública, y otra cosa son las escuelas alternativas, ¿no? O sea, yo en el último capítulo, que es la crítica pedagógica, esa aplica a cualquier espacio educativo en la que están esas ideas, pero en general las escuelas libres no tienen vinculación con estas fundaciones, ¿no? Lo que pasa es que algo que es curioso es que muchas veces tienen discursos pedagógicos muy parecidos. Pero dentro de la educación libre, o sea, hay algo importante que decir, y es, porque claro, hay veces que cuando una hace una crítica como un poco como a los planteamientos generales, es fácil que luego una llegue a un sitio y diga, bueno, pues aquí no es tan así, ¿no? Y sí que me parece importante como hacer justicia a ciertas cosas, y es que dentro de la educación libre te encuentras familias que han tenido hijos y no quieren, desde que no quieren que se junten con otros, desde que quieren controlar cómo se ofrece a sus hijos la educación, que quieren llevar un estilo de vida alternativos y entonces quieren que sus hijos lo lleven igual, ¿no? Te encuentras también a maestras o a gente con formación en pedagogía que hace una crítica a la tradicional y está en un momento de incertidumbre de qué es lo que hay que hacer, esto está de moda, esto tiene buena pinta, y decide montar una escuela alternativa, ¿no? En las primeras, por ejemplo, las condiciones de las trabajadoras son mucho peores. Bueno, son muy malas. También dentro de las que son colectivos autogestionados también son muy malas, pero ahí a lo mejor porque son colectivos militantes o quieren que sean accesibles, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también es un poco transversal. Entonces, sí que hay muchas de estas escuelas donde tienen muchísimas asambleas de formación, se forman las familias, las acompañantes están constantemente en formación, y de hecho esto ha hecho que prolifere una industria de las asesorías a familias y de las formaciones de educación alternativa brutal. ¿Cuál es el problema? Que esa reflexión está basada en planteamientos erróneos, ¿no? Entonces, pues le dan muchas vueltas a cosas, pero no necesariamente pensar mucho te lleva a un buen lugar, ¿no? Entonces hay bastante cacao en esto, porque hay mucha gente que se lanza. Ahora no sé, pero yo que he vivido como investigando esto en los años del boom, ha habido mucha gente que se ha lanzado a montar escuelas alternativas, que básicamente sabía que no quería lo de la tradicional, ¿no? No quiero para mis hijos lo que yo he vivido, y entonces te encuentras en sus páginas web que dicen, hacemos Waldorf, Montessori, escuela libre, escuela bosque, educación emocional, no sé qué, y dices, o sea, habéis cogido todo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho cacao. Luego hay gente que a lo mejor tiene más formación y entonces, por mucho que me parezca equivocada, asumen una línea un poco más, al menos con una coherencia interna, ¿no? Entonces,
un apunte sobre lo de acompañamiento respetuoso y luego sobre el tema de los límites. Acompañamiento respetuoso es algo que una puede decir sin más, ¿no? O sea, yo acompaño de manera respetuosa a mi amiga a hacer algo, ¿no? Pero es verdad que como concepto se ha extendido mucho como un sinónimo a no directividad, ¿no? Como muchas escuelas libres lo que encuentras en sus páginas web es que son proyectos de acompañamiento respetuoso. Esto hace que suene mucho mejor, ¿no? Porque suena muy bien lo de acompañar, pero fijaos en que en el lenguaje común, si yo digo que acompaño a alguien a un sitio, esa persona decide a dónde vamos, decide por qué, decide el camino, decide qué vamos a hacer. Si yo estoy decidiendo el objetivo o los contenidos o estoy marcando ahí algo, entonces ya no la estoy acompañando, la estoy llevando, estoy yendo con ella, pero acompañar remite a un enfoque no directivo, ¿no? En ese sentido. Aunque pues es un término como suena muy bien y a mí me ha sonado muy bien y en ciertos contextos me sigue pareciendo bien, ¿no? Pero creo que hay que ser honesta con lo que es, ¿no? Si estás acompañando es no directivo, o sea, porque es la otra persona la que decide, ¿no? Lo que no quiere decir que pueda haber gente que esté haciendo cosas estupendísimas con las que a lo mejor yo estaría muy de acuerdo y que lo llamen acompañamiento respetuoso, porque lo que pasa también con ciertos conceptos cuando suenan bien y se extienden, como pasa también con la educación emocional, es que te encuentras a maestras que simplemente lo que defienden es un buen trato, es tener en cuenta que su alumnado siente cosas y que eso es importante y que hay que respetarlo, y dice, pues yo hago educación emocional, ¿no? Cuando en realidad están haciendo cosas muy distintas a estos programas. Y sobre el tema de libertad y límites, o sea, en realidad en las escuelas libres, bueno, te encuentras algunas que son un cacao total, ¿no? Que son gente queriendo hacer algo con muy buena voluntad y cree que simplemente pues, el dejar hacer y más o menos pues si se pegan ya sí que me meto un poco, ¿no? Pero sí que hay otras que tienen un discurso muy elaborado sobre lo importantes que son los límites. Pero ¿cuál es el planteamiento de base? Que nuestra libertad social es una suma de libertades individuales que chocan entre sí. De manera que si yo soy más libre, estoy restringiendo la libertad de la otra. Entonces, se entienden los límites como una manera de poner freno a libertades individuales para que no aplasten las libertades de los demás, ¿no? Yo pienso que si tu libertad individual es algo que aplasta la libertad de los demás, quizá no estamos hablando de libertad, sino de privilegio o de lo que sea, ¿no? Pero que la libertad es una conquista que se hace en colectivo y que vosotras seáis más libres no reduce mi libertad, sino quizá al contrario, la amplía, ¿no? Entonces, si una defiende, vale, sí, no es que puedan hacer cualquier cosa, hay límites, pero sigue sosteniéndose sobre esta idea de libertad individual, da lugar a cosas como, por ejemplo, en Summerhill, que es la escuela libre como con más trayectoria de las que siguen activo, el año pasado hizo un siglo. En Summerhill tienen una asamblea y es una asamblea voluntaria, ¿no? Quien quiere puede ir y quien no quiere ir no va, ¿no? Como toda la escuela gira en torno a la libertad individual, pues tampoco hay cuestiones colectivas que tratar en la asamblea o no gran cosa, ¿no? Entonces, una puede decidir si va o si no va, ¿no? Entonces, claro, yo una vez vino a Madrid, que es donde yo vivo, vino el nieto del fundador de la escuela, que había sido alumno allí y en ese momento era profesor, ¿no? Y yo le dije, cuando contó esto, le dije, joder, pero si la asamblea es voluntaria, ¿no pasará que haya gente que nunca vaya a la asamblea porque no le interese lo que le pase al resto y que solo vaya cuando tenga un problema particular que le afecte a él, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, entiendo tu preocupación, ¿no? Esto es algo que se puede dar lugar a ello, pero en la práctica en general la mayor parte de alumnado de Summerhill va a muchas asambleas. Y dice, porque les decimos que si no van a una asamblea, el colectivo puede tomar una decisión que atente contra su libertad individual. Y dije, vale. Entonces la asamblea no es un espacio para construir colectivamente, sino es un espacio para hacer valer tu libertad individual frente a la de los demás, ¿no? Por lo tanto, entra en juego en que si yo tengo un mejor argumento, me sé expresar mejor que el otro, o estoy más cómoda tomando el turno de la palabra, voy a hacer lo posible para que mi libertad individual crezca de manera que, incluso asumiendo que eso va a suponer una limitación de las del resto, ¿no? Entonces, claro, esto lo digo porque en muchas escuelas libres te van a decir, no, pero que eso de que aquí se deja hacer de todo es mentira. Y es mentira, porque hay muchos límites y hay muchas normas y cosas que no se pueden hacer, ¿no? Pero sobre esta óptica de libertades individuales que hay que limitar para que no se choquen entre sí.
No Bueno, sé si pues, quiere. no sé si hay alguna cuestión más. Sí. Te quería preguntar, ¿en qué aspectos concretos de la teoría marxista te fijaste para esa línea que tomaste posteriormente? Pues hay, así por poner un par de ejemplos, uno de ellos en la crítica a la no directividad, me interesaba mucho la crítica que hacían al espontaneísmo, a esta idea de que lo espontáneo es una expresión de la libertad, y a la importancia de comprender las determinaciones sociales. O sea, género, clase social, o sea, cuáles son las determinaciones sociales que están interviniendo, por ejemplo, en el caso de un conflicto entre dos peques, ¿no? Entonces, eso me ayudó como a enfocar muchas cosas, ¿no? Y luego otra tiene que ver con, por citar un par, otra tiene que ver con esto que decía antes de los radicalismos vacíos, ¿no? Una empieza a interesarse por visiones críticas de la educación y entonces, como estás acostumbrada a el juicio autoritario del profesor que dice es que esto dices porque eres tonta, o venimos como, también hay mucho de estereotipo en eso, ¿no? Como que también hay veces que hay mucho relato en la educación alternativa sobre cómo fue nuestra escolaridad, que es exacerbadamente peor de lo que fue para mucha gente, ¿no? Para otra fue muy terrible, pero hay como un énfasis en eso. Entonces, entonces queremos criticar ese juicio, ¿no? Ese juicio autoritario, y entonces decimos, no, defendemos el no juicio. Y esto del no juicio nos acaba llevando a dar una vuelta de 360 grados y acabar en el mismo punto, que es que si no puedo juzgar algo, tampoco puedo juzgar que ese profesor está siendo autoritario conmigo, no puedo criticar algo, ¿no? Entonces, es algo que suena muy radical, pero que luego está muy vacío. Entonces, hay una frase de Snyders, de este que me gusta mucho, que me parece un buen ejemplo de esto en la cuestión de los deseos. O sea, se pasa de una escuela tradicional en la que lo que el alumnado desee no importa, lo que le interese no importa, ¿no? Se pasa a lo que parece el extremo contrario, pero que en realidad es toda esta vuelta porque es un radicalismo vacío, al extremo contrario de decir que lo importante es seguir nuestros deseos y nuestros intereses. Como si fueran, pues como son nuestra naturaleza buena, se ha retirado la sociedad, pues esos intereses y esos deseos que surgen espontáneamente son como lo que cada uno lleva grabado en su esencia, ¿no? Entonces, si a esta peque le interesa la lectura, es que, bueno, pues esto es su esencia, ¿no? Esto es una expresión de su naturaleza, si a esta no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, lo que se hace con eso es naturalizar desigualdades sociales, es no observar qué determinaciones sociales están influyendo allí y asumir que eso es una expresión de la naturaleza o de la libertad y tal. Entonces, ¿qué es lo que decía Snyder sobre la cuestión del deseo? Decía que lo suyo sería tratar de construir una escuela o que la escuela nos incitara a superar los límites de nuestro deseo. O sea, él no decía rechazar el deseo o rechazar los intereses, sino a comprender de dónde vienen, qué determinaciones sociales influyen allí, por qué nos interesa lo que nos interesa, ¿no? No para rechazarlo o para castigarlo, sino para superarlo. Superarlo en el sentido de ampliarlo, cuestionarlo, rechazarlo cuando sea oportuno, ¿no? Y esto, por ejemplo, el feminismo ha hecho mucho sobre la crítica a por qué deseamos unos cuerpos y no otros, ¿no? Y por qué esto del dejar llevar el deseo a lo mejor nos lleva a lugares a los que no queremos ir. Entonces, entre la postura de esto hay que rechazarlo y la postura de seguir los deseos, ¿no? Pues está la que planteaba este autor en esta frase. También, por ejemplo, me ha interesado mucho de esos libros la crítica que hacen al idealismo de la educación alternativa, de entender también a esta idea de entender que la escuela es el motor de la transformación social, la escuela entendida como un espacio independiente del resto del mundo y que va a generar el resto de cambios, ¿no? Cuando la escuela es un espacio más y la escuela por sí sola no puede cambiarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cositas me las encontré muy bien formuladas ahí. Pero vamos, que aunque estén ahí los libros, yo ya comento que el libro ya está en PDF de descarga libre en la editorial, o sea que si alguien lo quiere pillar porque le gusta tenerlo bien, si alguien no lo quiere pillar pero le interesan estas cosas y tal, el libro está ya disponible en la web, que ya me lo han dicho.
Entonces ahí, si buscas a Schnieders, encontrarás estas cosas. Sí. Si es una manera de fomentar también el individualismo, porque también, igual que las escuelas públicas, ¿no? Que al final se te valora solo a ti, ¿sabes? Cómo te sale a ti el examen, lo que tú has aprendido, pero no se fomenta el estudio en equipo, ¿no? Lo que te puede aportar otro y también cómo a partir de los otros tú también te puedes conocer, te puedes enriquecer, ¿no? Y eso es algo que tanto en una como en otra no se trabaja. No sé qué opinas. Pues hay algún ejemplo interesante sobre esto de la cooperación, de cómo prácticas en apariencia cooperativas pueden incluso servir al individualismo o a la competición. Bueno, en el libro yo me centro mucho más como en los planteamientos más extendidos dentro de la educación alternativa, más en concreto la educación libre, pero por ejemplo el caso de Montessori y Waldorf son modelos como a los que, por ejemplo, Montessori podría verse como en parte directivo, hay discrepancias sobre esto, pero son modelos con los que yo también soy crítica, pero que son como muy específicos con sus críticas específicas y no todas las de la educación libre aplican ahí, ¿no? Aunque para mí son problemáticos también. Bueno, pues una vez hablando con una guía de una escuela, que las acompañantes en las escuelas Montessori se llaman guías, con una guía de una escuela Montessori, yo le decía, joder, pero es que da la sensación de que como todo es como libre circulación por el aula, en que cada peque coge pues, este material y yo individualmente hago esto, ¿no? Y este otro material y hago individualmente esto. Digo, ¿dónde queda como momentos de construcción colectiva y tal? Y me dijo, bueno, hay muchos momentos en los que cooperan, ¿no? Y claro, cuando me empezaba a poner los ejemplos, eran momentos en los que uno necesitaba cooperar con otro para cumplir sus propios objetivos. Cosas como, no llego a este material, tengo que pedirle a otro que me lo baje. Pero claro, eso no es, o sea, no rompe esta lógica de la importancia de cooperar es porque necesito a los otros. A veces necesito a los otros y esta es una lógica muy perversa. O, por ejemplo, hay muchas escuelas, o, por ejemplo, ahora algo que pasa mucho en la universidad, y esto lo he sufrido como estudiante y luego los años que estuve de profe también era algo que me angustiaba, como se hace la crítica al examen, se sustituye todo por trabajos en equipo, ¿no? Y la idea es que eso se instaure la cooperación. Y luego, hablemos claro, nadie quiere hacer trabajos en equipo en la universidad. ¿Por qué? Porque la lógica del marco sigue siendo competitiva. O sea, cooperas con otros, pero para que te pongan una calificación y esa calificación luego te da opción a especialidades, menciones, becas, tal. Por lo tanto, ¿qué acaba ocurriendo en ese marco de cooperación que sonaba tan radicalmente distinto al examen? Uno, que se dan dinámicas de exclusión brutales, gente con la que nadie quiere hacer un trabajo y que nadie quiere a lo mejor por razones, por ejemplo, como que curra mientras estudia, entonces tiene menos tiempo para dedicarle al trabajo, o que tiene dificultades en, por ejemplo, temas de habilidades sociales o de que es una persona más tímida, ¿no? Y entonces, claro, dices, hostia, sí, la cooperación era para esto, pues nos quedamos mejor con el examen antes que esto, ¿no? Sin ser esto una defensa del examen. Y otra cosa que ha pasado es que se criticaba el examen como un momento de agobio total en el que uno tenía que preparar, o sea, te lo jugabas todo, y esto es criticable, pero se sustituye por una dinámica de control continuo. Que es que tengas todas las semanas que entregar un trabajo, constantemente estar... o sea, hay un momento en el que mucha gente que está currando casi preferiría tener un examen al final y organizarse los tiempos que tener que estar constantemente haciendo trabajos en equipo, ¿no? Entonces también ha habido mucha fetichización de las técnicas, como que, bueno, pues si esto es trabajo cooperativo es estupendo, y es como, ya, pero es que está en un marco competitivo y fíjate lo que está generando. Y esto tiene que ver con lo de las metodologías. Si compramos una metodología como que es estupenda porque suena muy bien y luego no observamos a qué fines está sirviendo y qué está generando, pues podemos estar haciendo justo lo contrario que creemos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en estas escuelas... ninguna, yo creo que, bueno, algunas sí, ¿no? Pero en general no te van a decir que quieren generar individualismo, ¿no? Es algo que se acaba generando por sus posicionamientos, por su filosofía de la educación y porque no están percibiendo que sus intentos de cooperación no dejan de ser
igualmente en un marco individualista, ¿no? Como el ejemplo que os ponía antes de la asamblea de Summerhill. Tú te puedes juntar con otra gente, pero si es para hacer valer tu postura individual, pues claro, no sirve de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una de las cosas que tiene que ver con lo que preguntabas sobre cosas que pueden ser interesantes en estas escuelas, pero claro, si están en ese marco, o sea, un proyecto de cooperativo puede ser muy interesante, pero si está en un marco que lo ubica en el individualismo más atroz, pues es o sea, no es nada, ¿no? No sé si con esto te respondo. Lo que no quiere decir que no haya que generar dinámicas de cooperación o tal, pero que lo que no hay que hacer es engañarse y decir que lo que está instaurándose es la cooperación cuando los trabajos en grupo suelen ser una fuente de que la gente cambie cada año de grupos de trabajo y de amistades y hay unos conflictos brutales. O sea, yo esto es algo que he percibido muchísimo de cuando empecé a estudiar a cuando terminé, ¿no? Como los trabajos en equipo han sido una fuente de que la gente se odie en clase, ¿no? Cosa mucho más heavy que antes. Entonces, bueno. Pero es algo que cuesta decirlo porque es trabajo cooperativo, es mejor que el examen.